Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Amén. Aleluya, estamos en esta hora para poder también llevar la palabra del Señor. Aleluya. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga. ¿Cuándo le envían saludos, hermanos? Amén. Alabado sea Cristo. Aleluya. Sabemos que la palabra nunca regresa vacía. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos sí en esta preciosa hora a ir a la palabra de Dios. Amén. Quiero que me acompañen a la carta de Segunda de Corintios. Vamos a la carta de Segunda de Corintios. Si lo tiene ahí. Segunda de Corintios capítulo 13. Amén. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios y vamos a ir al capítulo 13, versículos del 1 al 5. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 5. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a empezar el mensaje de esta noche. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 5. ¿Cuántos ya lo encontraron? ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El tema de esta noche es: ¿eres cristiano o te pareces a uno? Amén. ¿Eres cristiano o te pareces a uno? Vamos a orar y que sea el Señor hablándonos por medio de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Papá, te damos toda la gloria, la honra a ti. Hemos cantado, Señor, alabado con todos nuestros hermanos en esta noche. Y queremos en esta hora, papá, recibir tu palabra. Seas tú, Señor, dando claridad, entendimiento a cada uno de nosotros. Señor, bendícenos, ayúdanos por medio de tu palabra. Instrúyenos, Señor. Y en esta noche pueda ser, Señor Dios mío, tu nombre exaltado y glorificado. Y no solamente a nosotros, los que estamos, Señor, en esta casa de oración, sino también a todos aquellos que puedan ver esta transmisión. También sea tu palabra edificando sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, usa mi vida para la gloria, la honra de tu santo y poderoso nombre. Te lo ruego, Señor. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. El tema de esta noche es: ¿eres cristiano o pareces uno? Amén. ¿Qué pasa cuando, hermanos, queremos darnos cuenta nosotros de si realmente somos cristianos o quizás nos parecemos, pero no somos? Amén.
Muchas veces para salir de estas dudas, lo que se realiza para para que se despeje toda duda, en cualquier caso, no solo en este, siempre se realizan exámenes. Amén, hermano. A muchos de nosotros la idea de pasar por un examen nos vuelve a los tiempos de colegio, ¿no? Cuando hablamos de la palabra examen, nos recuerda a la época del colegio. Esa época donde a veces, cuando llegaban la época de los exámenes, era la época donde abundaban las caras tristes, ¿no? Alabado sea el Señor, las caras de preocupación de muchos también. Alabado sea Cristo. Amén, hermano. Para otros, la palabra examen les recuerda a una visita al médico, ¿no? De repente, la palabra examen para otra persona le viene a la mente una visita al médico. Quizá para otros, la palabra examen le recuerda quizás la vez que quiso sacar su brevete de conducir. Pero en cualquier de los casos, cada uno, hermanos, de nosotros sabemos la sensación que uno experimenta al rendir un examen. Amén. Hay tensión cuando uno va a dar un examen. Existe la angustia por aprobar. Alabado sea el nombre del Señor. O hasta incluso muchos han escogido métodos no éticos para aprobar, o sea, el plagio, ¿no? Y aún con plagio todavía más preocupados están todavía. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria, hermano. Pero, dicho sea de paso, hay algunas personas, amén, que no quieren o quieren desaparecer los exámenes, amén. Dicen, no quiero que haya exámenes nunca, no sirven para nada los exámenes. Pero hermano, eso no es verdad, los exámenes son a veces complicados, pero son necesarios. Amén, hermano. Los exámenes son necesarios y hasta en ciertos casos determinantes. A veces por causa de un examen se determina la realidad de la mentira. Se determina, alabado sea el nombre del Señor, aquello que es falso de lo verdadero. Y los exámenes, por más que no nos gusten, están puestos ahí. ¿Para qué? Están puestos ahí porque son necesarios. A su nombre sea la gloria. No sé cuántos se acuerden ustedes, allá por el año 2014, aquí en nuestro país, había una campaña donde se empezó a evaluar a los profesores de educación, tanto a nivel primario, secundario, sobre todo a nivel estatal. En el año 2014 se hizo un examen que se le llamó el examen de suficiencia para los profesores a nivel nacional. Bueno, cuando hubo ese tiempo de los exámenes, hubieron muchas marchas para oponerse a que no se dé ese examen, porque no querían muchos ser evaluados. Incluso me acuerdo en el tiempo de colegio que entramos a una huelga, nos quedamos sin clase casi como unos cuantos meses. Pero, ¿por qué? Porque luego de ese examen de suficiencia que se dio en ese año 2014, salieron desaprobados 14,000 docentes que estaban ejerciendo la docencia en ese tiempo, pero luego de la prueba, los 14,000 docentes fueron destituidos de su cargo. Amén, hermano. Esto nos habla que los exámenes sirven para un continuo desarrollo y un mejoramiento de la educación. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora pensemos en un examen médico. Amén. Un diagnóstico de nuestra salud. ¿Es importante o no? ¿Cuántos se hacen un chequeo completo? ¿Se han hecho ya o todavía, hermano? Aleluya. Amén. ¿Es importante o no el examen médico? Es importante, es necesario. Pero escucha, hermano, un diagnóstico de nuestra salud a tiempo nos podría salvar la vida, porque nos llevaría a descartar cualquier enfermedad. Y si en caso saliera que tenemos algo,
podríamos llevar un tratamiento o un proceso para contrarrestar eso. Amén, hermano. Hay muchas campañas hoy que se concientizan a que la gente se haga un examen, amén, de su salud. ¿Por qué? ¿Por qué esta preocupación? Porque el examen muchas veces nos lleva, un diagnóstico de nuestra salud nos lleva muchas veces a prevenir que en un futuro tengamos que pasar dificultades muy serias. A su nombre, hermano. Un examen de este tipo, o un examen de médico, como le llamamos, un chequeo general, alabado sea el nombre del Señor, amén. Un examen de este tipo, refleja en nosotros prudencia. Díganlo conmigo, prudencia. Amén. Sino también responsabilidad por uno mismo. Amén, hermano. Estos exámenes médicos pues no se hacen cada semana, cada fin de mes. A la justa se hace una vez al año o 2 veces al año. Amén. 1 o 2 veces que se hacen al año, ¿no? Que uno visita al médico para que lo chequeen general, todo, para que podamos descartar cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos estamos entendiendo lo necesario que son los exámenes? A pesar de que no nos gustan. Amén. Pero si hoy nos tomáramos el examen de nuestra condición espiritual y lo hacemos con una franqueza, con una franqueza que se requiere, ¿cuál cree que sería el resultado de nuestra condición espiritual? Amén. Amén. Fíjense, hermanos, ¿cada cuánto nosotros pasamos por la oficina de la conciencia para determinar cómo están tus pensamientos últimamente? Amén. Es necesario también un diagnóstico espiritual. ¿Cómo estás actualmente? A su nombre sea la gloria. Amén. Y es interesante porque cuando uno se diagnostica, saca un examen de uno mismo, uno puede darse cuenta si es cristiano o parece uno. Amén, hermanos. No se asuste, tranquilo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Para el tiempo donde se estableció la iglesia de Corinto, amén, Pablo fue un misionero, hermanos, que no solamente llegó a la iglesia de Corinto, sino que enseñó y discipuló a muchos de ellos. Amén, hermano. Y dejó en ese lugar una iglesia formada en el evangelio. Alabado sea el Señor. Pero pasa que cuando Pablo establece la iglesia, una comunidad, y esa iglesia empieza a expandirse por otros lugares, de repente Pablo se va a otro lugar de misión, y es cuando le vienen unos hermanos avisándole a Pablo que están pasando problemas en la iglesia de Corinto. Amén, hermano. Algunos hermanos habían llegado al apóstol Pablo con noticias que habían problemas muy serios en la congregación. Estos problemas eran relacionados a la conducta. Amén. Porque habían problemas de orgullo. Los corintios a veces se enorgullecían unos contra otros. Habían también problemas de inmoralidad sexual. Habían problemas de fanatismo y hasta de idolatría dentro de la congregación. O sea, habían problemas diversos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Y es aquí cuando Pablo se dirige a estos creyentes y Pablo, hermanos, empieza a veces hasta a cuestionar por qué está pasando estos problemas en la iglesia. Pero, hermano, muchos de los corintios, debido a que habían puesto atención a los falsos maestros, habían llegado incluso a dudar si Pablo era un verdadero apóstol. O sea, los corintios
empezaron a dudar si Pablo era o no era un verdadero apóstol. Amén, hermano. Él los buscaba, alabado sea el Señor, los corintios buscaban verificar si Pablo era en realidad un siervo de Dios. ¿Cómo usted reconoce a un siervo de Dios? Amén. Pero muchos no necesariamente hablan por los frutos, muchos se dejan llevar por la apariencia, ¿no? Uy, qué bonito habla. Uy, qué lindo predica. Uy, mira, viene todo encorbatado. Ese es un siervo de Dios. No, mi hermano, a veces las apariencias engañan. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Los corintios querían verificar, querían estudiar si Pablo era verdaderamente o no un siervo de Dios. Sin embargo, cuando Pablo les escribe esta segunda carta, Pablo les voltea la situación y Pablo les dice: ¿ustedes quieren examinar si yo soy un verdadero siervo de Dios? Mejor ustedes deberían examinarse a ustedes mismos, si es que ustedes son cristianos de verdad o de apariencia. Amén, hermano. ¿Por qué Pablo le dice que se examinen a ellos mismos? Porque muchos de ellos, alabado sea el Señor, su conducta de muchos de los creyentes en Corinto, en realidad actuaban como si no fueran cristianos. Y ahí hay un problema, alabado sea el Señor. ¿Qué pasa cuando en una iglesia hay muchas personas? No significa que todas las personas están ahí nacidas de nuevo. Amén, hermano. Sino que a veces hay uno que otro que no es cristiano, sino que se parece a un cristiano. ¿Y cómo nos damos cuenta, pastor? Por la conducta. A su nombre sea la gloria de Dios. Hace un momento la hermana dijo, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un siervo de Dios? Por sus frutos. Jesús dijo, y los conocerán por sus frutos. O sea, por lo que es la persona, por su conducta, por su manera de ser. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuán a menudo estamos más interesados en las vidas de otros cristianos y no nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos. O sea, a veces más examinamos la vida de los demás antes que examinarnos nosotros mismos. A su nombre sea la gloria. Quiero que me acompañen un momento a Tito. Amén. Tito, capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice la palabra de Dios? Tito 1, 16, ¿qué dice la Biblia? Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, o sea, hablan de que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que hay un problema cuando la persona se dice ser cristiana, pero sus hechos demuestran lo contrario. Amén, hermano. Hoy en estos tiempos, hermano, donde prácticamente abunda la relatividad, todo es relativo. Si te dicen, ¿eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque creo en Dios. Hermano, todos creen en Dios. De una u otra forma, cada uno tiene su religión, su manera de creer en Dios. Pero eso no es el estándar de la Biblia, sino que la Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Sí creo en Dios. Ok, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu conducta? Amén, hermano. Porque en Tito nos está diciendo, hay personas que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, no hay una coherencia entre lo que dicen y lo que son. A su nombre sea la gloria de Dios, hermano. Aleluya. El apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta a los Corintios, dice a los Corintios, ¿ustedes quieren saber si yo soy siervo de Dios? Mejor examínense ustedes, porque esos problemas que hay entre ustedes es un diagnóstico de que muchos ahí en realidad no son cristianos.
porque su conducta refleja que no tienen al Señor, no tienen, hermano, gloria a Dios, no tienen una base sólida, o quizás muchos no son salvos ahí. Pablo dice, examínense a ustedes mismos. Y me llama la atención esa palabra, examinar. Escuche bien. Examinar viene de la palabra griega peirazo. Y peirazo significa tratar de conocer la naturaleza o el carácter de alguien o algo al someterlos a pruebas exhaustivas y extensivas. Examinar quiere decir, hermanos, tratar de conocer el carácter de una persona. A su nombre sea la gloria, hermanos. Amén. ¿Y cómo podemos saber el carácter de alguien? Cuando sometemos a prueba nuestro carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Esa palabra examinar nos habla, hermanos, de un autoexamen espiritual. Un autoexamen espiritual para examinar nuestra condición espiritual. Amén, hermanos. Y nos dice que esta prueba tiene que ser con un carácter crítico. O sea, yo creo que no hay ni una persona aquí que no se conozca a uno mismo, cómo uno vive, cómo uno piensa. Amén. Y cuando usted se hace un autoexamen espiritual, uno va a ser crítico, o sea, uno no puede engañarse a uno mismo. Amén, hermanos. Y este examen tiene que llevarse constantemente. Si el diagnóstico médico es 1 o 2 veces al año, el autoexamen espiritual, o sea, el examen de tu condición espiritual, tiene que llevarse constantemente. A su nombre sea la gloria de Dios. Pablo les dice a los creyentes de Corinto que debían examinar constantemente en su vida su condición espiritual y debían ser francos con ellos mismos. Amén. Porque a veces también está ese problema de que a veces hay personas que se mienten a ellos mismos. Amén, hermano. Saben que no están bien, pero dicen, no, pero estoy igual que el hermano, igual que la hermana. Pero hermano, si uno está mal en su vida con Cristo, en su vida espiritual, su condición espiritual, sabe que está mal, uno no va a decir que está bien. Eso sería engañarse a uno mismo. Amén, hermano. Pablo les dice que debían examinarse si estaban en la fe. Ojo con esto. Fe aquí no se refiere a si algunos creían, porque todos en la iglesia de Corinto decían, todos creen en Dios. Ok. Pablo no dice, hermanos, que la fe se refiere a que algunos creían, sino si vivían como tal. Lo que Pablo está preguntándose es, ¿por qué es que ustedes dicen que creen en Dios, pero viven como el mundo? Amén, hermano. Esto era algo importante, ya que quien se dice ser cristiano no es aquel que dice conocer a Cristo, sino que vive en comunión con Él, y esto se ve reflejado en su actitud y su conducta. Si usted realmente conoce al Señor, no se evidencia eso por su gran conocimiento, sino por la manera en cómo usted vive. Amén, hermano. Ya que aquel que, hermano, conoce al Señor, su vida es diferente. Su actitud es diferente. No es igual. Porque cuando uno está en el mundo, pues uno está, hermanos, viviendo una vida cegada. Amén. Pero cuando uno viene a Cristo, la venda se le quita de los ojos y tiene un cambio de vida. Amén. Un cambio de vida. ¿Usted no ha experimentado un cambio cuando Cristo llegó a su vida? ¿Cómo vivía antes sin Cristo y cómo es ahora en Cristo? Amén, hermano. Hubo un cambio de actitud, hubo un cambio, alabado sea el Señor, en el comportamiento de esa persona. Y Pablo apela a la conciencia. Es importante que para ese examen interno que hacemos de nuestra condición espiritual, hermanos,
fijemos cómo está nuestra conciencia. Examinamos realmente si estamos viviendo para Cristo o solo estamos viviendo de apariencia. ¿Sabe por qué le digo la conciencia? Porque la conciencia no la puedes engañar. A la conciencia tú no le puedes dar algo para que se calle. Muchas veces la conciencia a veces es tan fuerte que ha llevado a que la gente se arrepienta y por mismo ella misma se dé cuenta o él mismo se dé cuenta de que algo no está bien. Para hacer un ejemplo, miren, cuando sacó hace unos años ya, se había estrenado la película La Pasión de Cristo. No sé cuántos la habrán visto alguna vez, ¿no? De todas las películas que se hicieron acerca de la vida de Jesús, La Pasión de Cristo es la más cercana, digámoslo así, a los sucesos que se narran en la Biblia. Bien, cuando se dio esta película y se estrenó, hermanos, mucha gente que iba al cine salía impactada. Mucha gente salía, hermano, acongojada. Mucha gente salía incluso llorando de la sala de los cines. Pero el caso que me llamó la atención fue lo que pasó en los Estados Unidos. Luego de haberse estrenado esa película, a unos días después, 2 ladrones llamaron a la policía y se entregaron culpables del delito que habían cometido. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué puede llevar a un ladrón a él mismo llamarle a la policía y entregarse él mismo? ¿Qué ladrón hace eso? Dígame. Por lo general, cuando alguien comete un delito, no quiere que lo encuentren nunca, ¿no? Pero cuando ellos vieron esta película, ¿qué habrá pasado por su mente cuando vieron las escenas donde Cristo estaba siendo crucificado? La conciencia les acusó. Porque, hermano, la conciencia es así. Y está probado bíblicamente. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Busquen su Biblia, Romanos 2:15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 2:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué dice luego? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que la conciencia, cuando uno hace algo que no agrada a Dios, ¿qué hace? Lo acusa. Lo lleva a decirle, eso no está bien. Tú sabes que no está bien. Amén. Y tú no puedes, hermanos, callar a la voz de la conciencia, a menos que tengas una negativa a arrepentirte. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, ¿qué nos dice la conciencia? Si nosotros decimos, por ejemplo, a los hermanos, hermanos, oren, no se descuiden. Pero la conciencia le está diciendo, si tú ni oras, ¿por qué corriges a los demás? Hermano, cuida a tu familia, cuida a tus hijos. Y la conciencia te dice, pero si tú ni siquiera le das tiempo a los tuyos. Amén. La conciencia siempre, hermanos, va a sacar a relucir si estamos andando correctamente o estamos andando equivocadamente. Amén, hermanos. Pablo menciona que los creyentes de Corintio deberían probarse a ellos mismos para demostrar que en realidad eran cristianos. O sea, primero es examinarse, alabado sea el Señor, ver en la conciencia cómo está, te acusa o te defiende. Pero luego Pablo dice, ahora pruébense. Amén. La palabra probar viene del griego dokimazo. Y esta palabra significa confirmar si algo es genuino
Y esto implica comprobación y validación. ¿Cómo sé yo que algo es genuino? O sea, que algo es verdadero. Por ejemplo, ¿no? Los que manejamos o los que estamos en un negocio. De repente vienen dos personas con el mismo billete, uno falso y uno verdadero. ¿Cómo me doy cuenta el uno del otro? Amén. ¿Cómo me doy cuenta yo? Comparándolo. Amén. Comparándolo. ¿Cómo yo me doy cuenta que este billete está falso del billete verdadero? Porque compruebo a través de la comparación. A su nombre sea la gloria, hermano. Aleluya. Esa palabra probar nos habla de eso, de confirmar si algo es genuino, si algo es verdadero. Y para eso necesitamos comprobar y validar. La manera en cómo llevamos a cabo este análisis es evidenciando a través de nuestra propia vida. Amén, hermanos. Si es verdad que nuestras acciones corresponden a las de un cristiano verdadero. Y no hay mejor forma de evaluarnos que mirando cómo vivimos día a día. Cómo pensamos día a día. Cómo decidimos día a día. Amén, hermano. Usted se da cuenta que la manera en cómo vive, la manera en cómo piensa, la manera en cómo decide, le comunica algo a usted. A su nombre, hermanos. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora Pablo les dice, es necesario que se examinen para que ustedes se den cuenta, aleluya, si están aprobados o reprobados. ¿Cómo sabemos que estamos aprobados? Bueno, Pablo dice, examina si Cristo está en ti. Les hago una pregunta. ¿Cristo vive en ti? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? Amén. Gloria al Señor. Escucha, hermano. Pablo les dice, examínense si Cristo está en ustedes. ¿Por qué les decía Pablo eso? Porque hay algo muy importante que pasa cuando Cristo está presente en la vida de una persona. De hecho, hay una traducción de la traducción Dios habla hoy, que traduce este pasaje de 2 de Corintios 13:5 de la siguiente manera. Dice, examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado la prueba. Hermanos, ¿cuánto nos damos cuenta? El cambio que se produce en la vida de una persona cuando Cristo está en ella. Hay un cambio de pensamiento. Hay un cambio de comportamiento. Hay un cambio, hermanos, a nivel general. Por eso Pablo dice que el cristiano es un nacido de nuevo, es una nueva criatura. Amén, hermano. Hay una nueva manera de vivir la vida, alabado sea el Señor. ¿Cómo me doy cuenta yo si soy o no soy cristiano? La manera de saberlo es, ¿Cristo vive en ti? ¿Ha habido un cambio en tu vida o sigues viviendo igual después de haber recibido a Cristo? Hermanos, no puedes vivir igual si Cristo está en ti. No puedes. Porque cuando Cristo está en tu vida, ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor empieza a romper las cadenas. Si el Señor está en ti, el Señor trabaja con tu carácter. Si el Señor está en ti, Él no va a permitir que vivas en pecado. A su nombre sea la gloria de Dios. En el mundo pecabas y todo y te daba igual. Pero en Cristo, hermano, uno no puede vivir mucho tiempo en el pecado.
Porque el Espíritu Santo mismo lo lleva a arrepentirse, hermano. A su nombre sea la gloria de Dios. Aleluya. Muchos corintios dentro de la iglesia decían ser cristianos, pero presentaban evidencias de que algunos no lo eran. Y esto era porque en la congregación había problemas de división, problemas de carácter sexual, inmoralidad sexual. Había muchos problemas, hermanos, y lastimosamente, muchos de entre ellos decían que eran cristianos, pero no todos eran cristianos. Y es que hay que saber, yo mismo tengo que examinarme, ¿realmente tengo a Cristo en mi vida o solamente soy un hombre religioso? Aleluya. Porque no es lo mismo ser un hombre religioso a ser un cristiano. El hombre religioso tiene su religión, su manera de pensar, de vivir, pero no tiene una relación con Dios. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida con Dios. Para él la oración no es algo, hermanos, no es algo formal. La oración es una comunicación con Dios. Fíjese que hay muchos problemas, sobre todo con el edicto que el catolicismo romano ha promulgado y ha puesto en la mente de muchas personas. ¿Cuál es? Que todos son hijos de Dios. ¿Verdad? Todos son hijos de Dios. Así el borracho, el drogadicto, todos son hijos de Dios. Hermano, eso no es lo que dice la Biblia. Hijos de Dios, ¿quiénes son? Aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Pablo decía esto porque había muchos que tenían una incoherencia en su testimonio. Porque había muchos que incluso, mire cómo Pablo habla de esto, que había muchos en la iglesia que pecaban y no les interesaba arrepentirse, sino que ellos intentaban perseverar todavía más en el pecado. Hermanos, un cristiano que diga que es cristiano, que es hijo de Dios, peca y persevera en eso, y no hay una negativa a arrepentirse, tiene que examinarse uno mismo. Si verdaderamente es cristiano o no. Amén. Porque ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es pertenecer a una familia de pastores. Ser cristiano no es que tú hayas nacido y te hayas criado en una congregación. No. Ser cristiano es que tú, hermano, hayas recibido a Cristo en tu vida y te hayas arrepentido de tus pecados. En mi caso, yo vengo de una familia donde mis abuelos son pastores. Yo he ido a iglesia, pero yo no era cristiano. Todos mis tíos han crecido en un hogar pastoral, pero no son cristianos, muchos de ellos, a pesar de que fueron criados en un hogar pastoral. ¿Cuándo recién uno es cristiano? Cuando uno ha tenido una experiencia con el Señor. Amén, hermano. Mire, vaya a su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Primera de Juan, busquen su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, mira lo que dice la Biblia, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
¿Qué nos dice aquí? No nos dice que el cristiano nunca va a pecar, no, nos dice que el cristiano no practica. Hay una diferencia entre el cristiano que peca y se arrepiente y con aquel que practica ese pecado. Porque la práctica ya es un hábito. Amén. La práctica ya es un hábito. Y la Biblia nos dice que hay una diferencia. El que practica el pecado es del diablo. No conoce al Señor. Pero aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. No lo practica. Se puede equivocar, puede pecar una vez y se arrepiente, pero no lo practica. ¿Y por qué no puede? Porque la simiente de Dios permanece en él, porque el Espíritu Santo está en él. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros, hermanos, contristamos al Espíritu, muchas veces tendemos a veces a afligirnos. A su nombre, hermano. Ahí Juan nos da una diferencia. El cristiano de verdad no practica el pecado, no persevera en el pecado. Amén, hermano. El que no es cristiano, pues el pecado le es una práctica, le es un hábito. Por eso yo a veces me asusto cuando escucho, no, pero pastor, si todos mienten, tenga cuidado. Amén. No porque todos lo hagan significa que es lícito o correcto, sino que la palabra de Dios nos manda, alabado sea el Señor, a evidenciar por nuestra actitud. Y hay una diferencia. ¿Usted se da cuenta o no? A su nombre sea la gloria de Dios. Aleluya. Tiene que haber un examen de uno mismo. Uno mismo tiene que autoexaminarse. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu vida en privado? ¿Sabes que hay cosas en ti y que estás haciendo que desagradan a Dios? Y a pesar de que nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Amén. Dios lo está viendo. Hermanos, acuérdese. Usted puede pensar que nadie lo está viendo, pero Dios lo ve. Amén. De Dios nadie se esconde, hermano. Y uno tiene que examinarse. Y usted se autoexamina y uno se da cuenta y uno dice, uy, la verdad es que si me examino y veo que hay cosas que están por ahí un tanto que no están bien, que desagradan a Dios, pues me pregunto, ¿por qué no me arrepiento de esto? Yo sé que está mal, ¿y por qué sigo así? ¿Por qué hay ese desinterés a arrepentirse? Amén, hermano. Cuando uno se examina a uno mismo, uno tiene que ser franco con uno mismo. Y es mejor hacer el examen aquí, a que partir a la eternidad pensando que te vas a ir con Dios cuando no te vas con Él. ¿Cuánta gente ha vivido una vida desastrosa en el mundo, hermano? Y parten, ¿y qué es lo primero que mucha gente dice? Se fue con Dios, ¿verdad? Pero examínate en esta noche, ¿cómo estás? Examínate cómo está tu vida. ¿Realmente has nacido de nuevo? Amén, hermanos. Y quiero cerrar con este versículo. Pablo, hermanos, dice acerca del examinarse. ¿Sabes por qué? Antes de ir a este versículo. Porque Pablo estaba yendo a disciplinar a la iglesia. Y Pablo les decía a los creyentes, yo no quiero disciplinar y ser severo con ellos. Mejor examínense ustedes mismos y arrepiéntanse con tiempo. Amén. Si uno se autoexamina y uno se da cuenta que está reprobado, o sea que hay cosas que no agradan a Dios en uno, ¿qué es lo que tiene que hacer?
arrepentirse y volver a Dios. Amén. Y volver a Dios. La mano de Dios nunca va a estar alejada de aquel que se arrepiente. Si usted se vuelve a Dios con todo su corazón, Dios no va a decir, no, contigo no. No, hermano. La mano de Dios está extendida para todo aquel que quiera arrepentirse y volver sus caminos a Él. Amén, hermanos. Quiero que cerremos con el Salmo 119, versículo 59. Salmos 119, versículo 59. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 59. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 119, versículo 59. Consideré mis caminos. ¿Y qué dice? Y volví mis pies a tus testimonios. Cuando uno vuelve sus pies a los testimonios de Dios, cuando uno considera su camino, cuando uno se hace un examen a uno mismo y uno dice, yo no puedo vivir de esta manera. Amén. Yo sé que la palabra me dice que yo no puedo estar en fornicación. Tengo que casarme. Amén, hermano. Yo sé que la palabra me dice esto. ¿Y qué tengo que hacer? Dice la Biblia, considerar tus caminos. ¿Eso qué es? Hacerse un examen a uno mismo, una reflexión a uno mismo. Si yo veo que mis pies, en lugar de estar yendo de frente, se están desviando a la izquierda o a la derecha, ¿qué tengo que hacer? Volver mis pies a los testimonios de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Y usted se da cuenta, hermanos amados, que muchas veces el pueblo de Israel, muchas veces se desviaba por la idolatría, por los problemas. Pero sabes, Dios siempre era misericordioso. Dios siempre le decía, vuélvete a mí y te perdonaré y te daré vida y te ayudaré. Mira, ese es Dios, hermano. Dios quiere que tú en primer lugar te examines a ti mismo. Tú mismo sácate. ¿Cuánto de nota sacas? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y si ves que estás mal, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Señor, perdóname si he permitido esto en mi vida. Yo no quiero ser así, Señor. Ayúdame. Amén, hermano. Porque es mejor que usted esté 100% seguro aquí, que usted se va con Dios, antes de que usted vaya con duda. Y el Señor no quiere que usted viva con dudas, sino que usted esté 100% seguro de que se va con Él. Amén, hermano. Yo he visto a veces en las iglesias que dicen, ¿no? A ver, hermanos, si el Señor viniera el día de hoy a levantar a su iglesia, ¿cuántos se van con Él? Levante su mano, decía. Y había algunos que levantaban y había otros que no la hacían. ¿Por qué? Porque esa palabra despertaba sus conciencias. Muchos decían, no estoy bien con Dios. Quizá mucho tiempo he asistido a la iglesia y nunca me he arrepentido. Nunca me ha interesado verdaderamente caminar con Dios. Pero aquel que considera sus caminos, o sea, examina la senda de sus pies, se arrepiente y vuelve a Dios, ese es el que, hermano, el Señor le extiende su mano. Pero aquel que examina la senda de sus pies y dice, estoy mal con Dios, pero me da igual. Ese es aquel que rechaza la mano extendida de Dios. Y acuérdate bien, Dios tiene misericordia.
Él es abundante en misericordia. No importa cuán perdido estás, no importa cuán perdido te encuentras, no importa cuán atado estés. Si tú te vuelves al Señor y te arrepientes y pones tu confianza en Cristo Jesús, el Señor te perdona. Amén, hermano. Te perdona. Y el Señor quiere que seamos auténticos cristianos. Amén. No que parezcamos, sino que seamos cristianos. Póngase de pie, hermano. Vamos a